Buenas tardes, profe. Mi nombre es Andrea Ávila, soy del primero B y le voy a dar mi resumen del libro de la selva de Rudyard Kipling. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque le voy a dar hasta la página 202. Entonces, bueno, esto inicia con un poco, las primeras páginas inician con un poco de la historia de Rudyard y pues dice que sus historias básicamente se basaron por sus viajes en la India. Entonces, para él los animales y la selva representaban el crecimiento, los valores y sobre todo las leyes, que pues ahí va a escucharlo, que pues tiene muchas leyes en la selva. Y pues una frase que se puede sacar de las primeras páginas es que la ley de la selva es antigua pero verdadera. Y bueno, aquí ya viene básicamente a hablar sobre el cachorro humano. El cachorro humano que fue adoptado por los lobos. Y bueno, así en sí esta historia, lo más rápido, es que cuando ellos encontraron un cachorro humano, todos estaban completamente asustados porque era algo nuevo y que pues no se ve normalmente. Entonces, para que se pueda adoptar al cachorro humano, tenían que hablar con toda la manada, porque papá lobo y mamá loba sí lo querían adoptar. Y pues primero obviamente la manada estaba en desacuerdo porque era un cachorro humano y eso les podía traer muchos problemas, como un problema enorme que se llama Shere Khan el tigre. Entonces, al final, Aquila, el jefe de los lobos de la manada, pues él dice que necesita dos animales que hablen por el cachorro humano y así pueda quedarse con la manada. Y pues el primer animal, que es Balú, es un oso, el oso más grande, pues le dice que él va a hablar por él, ya que él es el que en sí enseña la ley de la selva a los cachorritos, entonces él podía enseñarle todo. Luego piden al segundo y el segundo la segunda es Bagheera, la pantera negra, y pues dice que ella va a matar al ganado, a un ganado, a cambio de la vida de Mowgli. Entonces prácticamente la vida de Mowgli era gracias a un ganado, y eso es lo que él siempre le van a recordar a Mowgli. Conforme Mowgli crecía, pues iba siendo más sabio gracias a lo que le enseñaba Baloo, gracias a lo que le enseñaba Bagheera, y pues obviamente le enseñaron que la ley de la selva no es de juegos, es decir, que no es para burlarse de ella. En fin, esa vez Shere Khan se enteró que había un cachorro humano y pues él dijo que para que él no esté ahí, dijo que algún día iba a volver por el cachorro humano. Cuando Aquila, el jefe de la manada, caiga y no pueda agarrar a su presa, él volvería a por el cachorro humano y que ahí su destino se cumpliría. Pero bueno, luego Mowgli iba creciendo, se llevaba muy bien con los animales, aprendió a convivir con la mayoría, pero hubo un problema. Conoció a los Bandarlong. Ellos eran los monos, prácticamente eran los monos, los que no tenían reglas, no tenían ninguna ley, no tenían un jefe. Entonces Balú le advirtió que él no podía llevarse con ellos porque eran completamente diferentes y ni siquiera tenían una forma de pensar en sí, que ni siquiera tenían su propio lenguaje, que se robaban las palabras que escuchaban. Y pues Bagheera le dijo lo mismo. Luego estaban volviendo hacia la roca, donde siempre está el jefe, digamos así, y entonces siente que dos manitas pequeñas le jalan hacia arriba a los árboles y pues ahí fue donde Bagheera y Balú no se dieron cuenta porque ellos siguieron y pues al final esos lobos le llevaron al templo que ellos tenían, que era un templo completamente destruido, que era su hogar prácticamente, y pues le llevaron para hacerlo su nuevo jefe, porque vieron que Mowgli era una persona que podía hacer y poner orden y les podía hacer los animales más inteligentes y fuertes de la selva. Entonces era la idea de los monos, pero en realidad ellos no podían recordar algo, no tenían la capacidad de recordar cosas, entonces poco lo olvidaron. Cuando, bueno, le informaron, Mowgli, como era una persona muy inteligente y sabía las cosas que Balú le enseñó, mandó un mensaje con alguien, un mensaje clave, y pues Balú inmediatamente supo que fue secuestrado por los Bandarlog. Entonces ahí fueron con K, la pitón, porque ella era la única que les daba miedo a los monos, porque ellos no tenían miedo a nada excepto a Kala Pitón. Entonces, cuando llegaron, ella aceptó ayudarles porque tenía mucha hambre y pues también le daba curiosidad conocer al cachorro humano. Entonces, cuando llegaron al templo, todos se asustaron y K con su mirada hipnotizante los hipnotizó a todos y pues al final ganaron y se lo llevaron a Mowgli. Obviamente todos estaban lastimados, Bagheera, Baloo, todos estaban completamente ya cansados, ¿no?, de tanto pelear. Entonces ahí fue donde le dijeron a Mowgli que él le debía la vida a K. Y bueno, Bagheera le había enseñado a Mowgli que había una flor roja que se refería al fuego, que cuando él esté en problemas con Shere Khan la utilice para defenderse. Y pues él recordó eso. Un día tuvieron un fuerte problema con Shere Khan y recordó absolutamente todo lo que había dicho Bagheera y Mowgli le amenazó. Bueno, obviamente el problema que surgió fue porque Aquila, el jefe de la manada, no había podido agarrar a su presa, entonces por eso Shere Khan regresó a la selva, pero con el fuego Mowgli lo echó. Entonces, la condición para que Shere Khan no moleste de nuevo a la manada, que había algunos lobos que se pasaron con Shere Khan, se volvieron ayudantes de Shere Khan, pues para que ellos no vuelvan, Mowgli tenía que irse. Entonces lo mandaron a donde él pertenecía prácticamente según, y pues lo mandaron, y ahí fue donde conoció, en la aldea conoció a su madre,
Y pues le dijeron que se llamaba Mesua. Le decían Mesua, él se parece mucho al hijo que una vez te arrebató un tigre. Entonces claramente podía ser él, ¿no? Y bueno, ahí fue donde él aprendió muchas cosas de los humanos, aprendió su lenguaje, aprendió a hacer cosas. Y cuando él fue creciendo, le mandaron la grande tarea que hacían los jóvenes de su edad, que era pastar al ganado. Y pues ahí era donde él aprovechaba para hablar con sus amigos de la selva, y en este caso era su hermano Gris. Gris le informaba sobre todo y un día vio que Gris no llegó, entonces supo que estaban en problemas, que Shere Khan había regresado. Entonces él preparó una emboscada para Shere Khan y al final le terminó ganando y lo mató. Le arrancó su piel, que era lo que él quería, pero antes de nada, el esposo de su madre, de la aldea, quería esa piel y le dijo que le pagaría, pero al final él no aceptó, dijo que no, que él necesitaba para otra cosa y lo llevó hacia la roca en donde están los jefes y cumplió su promesa de matar a Shere Khan. Al final, él se dio cuenta que lo botaron de la aldea, lo botaron de la selva, entonces, ¿cuál era su lugar? Entonces, ahí se termina la historia de Mowgli. Ahora vamos con unas mini historias que, bueno, la primera es sobre la foca blanca, que se llamaba Kotick, que era una foca diferente porque era una foca blanca, a comparación de las demás, era de diferente color y todo eso. Entonces, era una foca diferente no solo por eso, sino también porque era era una foca que amaba mucho a su familia y quería el bien para todos. Entonces, ella vio que tenían una amenaza, los humanos. Y pues los humanos querían la piel de las focas para hacer cualquier tipo de cosas. Y pues ella pasó por todos los mares del mundo, absolutamente todos, con todas las dificultades, para encontrar un lugar donde ellas se pudieran quedar y no tener peligro. Entonces ella encontró una isla escondida donde podrían quedarse al final. Y pues todas la siguieron y al final, ese es el final de esa historia, perdón que sea tan puntual. Y pues una frase que se puede sacar de ahí es que debe de haber un lugar donde los hombres no lleguen. Luego viene otra mini historia que se llama Rikki Tikki Tavi. Era sobre una mangosta que fue rescatada por una familia inglesa. Y pues esa familia prácticamente fue la que le rescató y esa mangosta se convierte en su protectora. Al final, esa familia tenía dos amenazas, Nang y Naigana, que eran dos cobras muy peligrosas que amenazaban a esa familia. Pero al final ella dice, cazar cobras es lo que una mangosta debe hacer. Entonces al final protegió a su familia que tanto quería. Luego la siguiente historia es sobre Tomai de los elefantes, que es sobre un niño que trabajaba con unos elefantes, bueno, su familia, y él tenía una conexión muy enorme con los elefantes. Entonces él se sentía muy feliz porque quería algún día poder ver el baile de la danza de los elefantes. Y una vez, como él se llevaba muy bien con los elefantes, un elefante le guió hacia allá y vio claramente cómo bailaban los elefantes y él fue el único niño que pudo ver eso. Ni siquiera los adultos habían podido verlo. Y pues una frase como que importante es que cuando bailan los elefantes, ni la luna puede verlos. Entonces eso le hacía alguien respetable y muy grande. Los sirvientes de la reina es el siguiente mini cuento, el siguiente capítulo, por así decir, y pues se trata sobre unos animales que hacen todo por la reina. Habían mulas, camellos, bueyes, caballos, y pues uno de los ejemplos que hacían, por ejemplo, es los caballos iban con los soldados a las guerras. Y los elefantes abrían caminos y cargaban artillerías. Y pues eso prácticamente es como una representación de ahora, que el presidente tiene su gente que hace las cosas por él. Luego una pequeña historia de cómo surgió el miedo, que prácticamente nos habla sobre que el primer tigre que mató a un hombre, desde ahí tienen miedo porque vieron que los hombres tenían muchas armas, entonces ahí se dieron cuenta que los hombres eran peligrosos y les tuvieron mucho miedo. Y finalmente la selva impacable, que era prácticamente la continuación de lo primero que vimos sobre Mowgli, que era ahí es donde le cuenta a mamá lobo y a mamá loba y a papá lobo cómo fue que él pudo vencer a Shere Khan y tener la piel en la roca. Y pues les cuenta que si no hubiera sido por su hermano Gris y por el ganado obviamente de la gente, él no hubiera podido matar al tigre. Y pues que obviamente hubo cosas que tuve que evitar, por ejemplo, el esposo de su mamá. Pero bueno, él notó que había algo muy diferente y sintió que los hombres los estaban espiando. Entonces él regresó a la aldea y cuando regresó a la casa de la mamá, vio que la mamá y su esposo estaban atados. Entonces les preguntó que qué pasó aquí y ellos le respondieron que estaban atados porque después de que Mowgli matara a Shere Khan, todos estaban como que diciéndole que era un brujo porque ni siquiera un profesional había podido matar. Entonces como un niño lo mató, entonces ellos los iban a castigar por haber regresado a un brujo a la aldea. Y al final Mowgli les ayudó a escapar y ahí fue donde mamá loba dijo yo los quiero ayudar. Y entonces la mamá, que era Masua, confió en Mowgli y pues al final lograron salir los dos y habían conseguido un caballo con el que habían llegado a un lugar lejano a la aldea para que ya no los mataran. También Mowgli se dio cuenta que ya no habían las plantaciones, poco a poco iba creciendo de nuevo la selva. Y pues ahí como que nos enseña que la naturaleza puede ser hermosa pero también cruel y que cada criatura tiene un lugar en su ciclo de la vida. Y al final, aunque Mowgli quiso ser como que primero era un lobo y luego fue un humano, lo que él realmente quería ser estaba en su corazón y en la selva. Hasta ahí, profe, gracias. Perdón si hablé mucho.